3 hijos, 3 ataúdes blancos. Ese fue el precio final por sentarme a la mesa de Ismael Zambada. Me llaman la emperatriz, pero yo nunca tuve corona, nunca tuve un imperio. Tuve una jaula de oro y 3 cadenas que se rompieron con el sonido de los cuernos de chivo. La gente en los blogs y en los vídeos de YouTube me pinta como una reina del narco, una mente maestra, la mujer que susurraba al oído del patrón. Pura mierda. Fui la carnada mejor vestida del cártel de Sinaloa, el señuelo perfecto. Y cuando el plomo empezó a volar, siempre era mi sangre la que salpicaba primero. Mi historia no es de poder, es de pérdida. No es de lujos, es del precio que se paga por ellos. Y ese precio, a mí, me costó todo lo que una madre puede dar. Me llamo Blanca Margarita, y esta es la verdad de cómo el Mayo me usó, me desechó y me enterró en vida junto a los cuerpos de mis niños. Nací con el polvo en la boca, literalmente, en un jacal con piso de tierra, en un rancho olvidado por Dios y por el gobierno, a las afueras de Culiacán. Mi primer recuerdo no es el abrazo de mi madre, es el sabor a lodo cuando gateaba y me llevaba las manos a la boca. Mi padre era jornalero, un hombre que se rompía el lomo de sol a sol por un puñado de pesos que apenas alcanzaban para frijoles y tortillas. A veces ni para eso. Recuerdo noches enteras escuchando a mi estómago rugir, un sonido que se mezclaba con los grillos y los rezos de mi mamá, pidiendo un milagro que nunca llegaba. La escuela era un lujo de otros. A los 8 años yo ya andaba ayudando en la casa, acarreando agua del pozo, cuidando a mis hermanos más chicos. La única letra que conocía era la de la necesidad. La única matemática era la de la escasez. Aprendí a leer la cara de mi padre para saber si ese día comeríamos o no. Sus hombros caídos eran la peor de las noticias. El mundo del narco no era algo ajeno, era el paisaje. Veíamos pasar las camionetas nuevas, llenas de plebes con radios y armas largas. Escuchábamos los corridos a todo volumen en las fiestas de los vecinos. Para nosotros, la maña no era el mal, era la única escalera para salir del hoyo. Era la única fábrica que siempre estaba contratando. Los veíamos como una especie de realeza jodida, hombres que habían logrado lo que mi padre nunca pudo, vencer al hambre. Pero yo no quería ser ellos. Yo solo quería comer 3 veces al día y tener zapatos sin hoyos. Ese era todo mi universo, toda mi ambición. Mi alma la vendí por un plato de birria y una Coca-Cola bien fría. Tenía 16 años. Había conseguido un jale de mesera en un restaurante de mariscos en la carretera. Un lugar polvoriento, de esos donde paran los traileros y uno que otro poderoso de la sierra. Mi trabajo era simple: sonreír, tomar la orden y no hacer preguntas. Un día, el lugar se vació de golpe. Entró una Suburban negra, seguida de otras 2. Se bajaron hombres con armas cortas fajadas a la cintura, con esa mirada que no ve, sino que escanea. Y detrás de ellos, un señor. No era alto, no era musculoso, no gritaba. Vestía sencillo, una guayabera, un sombrero. Pero cuando entró, el aire del lugar cambió. El calor se sintió más pesado. El silencio se hizo más profundo. Era él. Ismael Zambada. El Mayo. Yo no sabía quién era, solo sentía que estaba frente a alguien importante. Se sentó en la mesa de mi sección, solo. Sus hombres se quedaron en la periferia, vigilando. Me acerqué temblando, con la libreta en la mano. «¿Qué va a querer, señor?», le dije con un hilo de voz. Él levantó la vista y me sonrió. No fue una sonrisa coqueta, fue paternal. Una sonrisa que te desarma. Me miró de pies a cabeza, pero no con lujuria, sino con la curiosidad de un coleccionista que encuentra una pieza rara. Se detuvo en mis huaraches, rotos y sucios. «¿No te cansas de andar así, mija?», me preguntó. Su voz era tranquila, como la de un abuelo. No supe qué responder, solo sentí que las lágrimas se me acumulaban. Le temblaba la mano mientras le servía un vaso de agua. «¿Cómo te llamas?», insistió. «Blanca», le dije.
Blanca, como la pureza, respondió él, y soltó una risita suave. Tráeme una birria y una coca, Blanquita, y siéntate conmigo, que no me gusta comer solo. Mis piernas no me respondían. El dueño del lugar me hizo una seña desde la cocina, con los ojos abiertos como platos, asintiendo con la cabeza. Obedecí. Me senté frente al hombre más poderoso de Sinaloa y me sentí la persona más pequeña del mundo. No hablamos de nada importante. Me preguntó por mi familia, por mis sueños. Le conté mi vida miserable con una honestidad que nunca había tenido con nadie. Él solo escuchaba, asintiendo, comiendo su birria con calma. Cuando terminó, sacó un fajo de billetes. No de los chicos, de los grandes. Tomó un puño y lo puso sobre la mesa. Para que te compres unos zapatos nuevos y le lleves algo a tu mamá, dijo. Era más dinero del que mi padre ganaba en 6 meses. Yo me quedé paralizada. No puedo aceptar esto, señor. Él volvió a sonreír. Claro que puedes. Considéralo un adelanto. A partir de mañana ya no trabajas aquí. Vas a trabajar para mí. No me preguntó. Me lo informó. No me dio opción. Se levantó, me acarició la cabeza como se acaricia a un perro fiel y se fue. Esa noche no dormí. Abracé el dinero contra mi pecho. Olía a poder, a carne asada, a peligro. Al día siguiente, una camioneta pasó por mí. Dejé mi mandil de mesera, me despedí de mi familia con una mentira. Les dije que había conseguido un trabajo en una casa grande en la ciudad. Mi madre lloró, mi padre me dio su bendición. Ninguno sabía que me estaban entregando no a un patrón, sino a un dueño. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser Blanca, la hija del jornalero, y empecé a convertirme en el borrador de lo que el mundo conocería como la emperatriz. Me llevaron a una de sus fincas, un paraíso con albercas y jardines que solo había visto en las revistas. Me dieron ropa nueva, comida que nunca había probado, una habitación para mí sola. Por primera vez en mi vida, dormí en una cama con sábanas limpias. Los primeros meses fueron una especie de sueño. El señor Zambada me trataba con una delicadeza extraña. Me enseñó a comer con los cubiertos correctos, a hablar sin las muletillas del rancho, a vestir con ropa de marca. Era como si me estuviera puliendo, como si estuviera creando algo. Me convertí en su acompañante silenciosa en comidas y reuniones. Yo era el adorno bonito en la mesa, la cara amable en un mundo de bestias. Me sentía protegida, cuidada. Era un padre, un mentor. Qué ingenua fui. La primera grieta en esa fantasía apareció una noche, durante una fiesta en el rancho. Había música de banda, mujeres hermosas, ríos de alcohol y montañas de comida. Yo estaba a su lado, como siempre. De repente, llegaron unos hombres a hablar con él en voz baja. La cara del Mayo se endureció. Hizo una sola seña con la cabeza. 2 de sus pistoleros sacaron a un hombre de la fiesta. Lo arrastraron hacia la parte de atrás, donde estaban los corrales. Yo no quise ver, pero el señor me tomó del brazo con una fuerza que me heló los huesos. Mira, me ordenó. Necesitas aprender. Necesitas entender. Lo que vi después me persigue en cada pesadilla. Al hombre lo hincaron. Le pusieron una bolsa en la cabeza. No hubo juicio, no hubo preguntas. Solo un disparo seco, ahogado. Y luego silencio. El cuerpo cayó como un costal de papas. El Mayo me miró fijamente, buscando mi reacción. Yo no podía respirar. A veces, Blanquita, me dijo con la misma voz tranquila con la que me había pedido la birria. Hay que podar el jardín para que crezcan las flores más bonitas. En ese instante, rodeada de lujos que apestaban a pólvora y sangre fresca, comprendí. No era su protegida. Era su creación. Y una creación le pertenece a su creador. No me había comprado para quererme, me había comprado para usarme. Y la deuda que acababa de contraer con ese plato de comida y esos zapatos nuevos
Apenas empezaba a cobrarse. Esa noche vomité hasta el alma. El olor a pólvora y a carne asada se me había metido en la garganta y no podía sacarlo. Me encerré en mi cuarto, temblando bajo las sábanas de seda, esperando que en cualquier momento vinieran por mí para ponerme una bolsa en la cabeza. Pero nadie vino. A la mañana siguiente, en el desayuno, el señor Zambada actuó como si nada hubiera pasado. Me sirvió fruta con su propia mano. ¿Dormiste bien, mija?, me preguntó, con esa calma que cortaba más que cualquier navaja. Solo pude asentir. «Qué bueno», dijo, «porque hoy empiezas a trabajar de verdad». El miedo era un hielo en mis venas, pero la curiosidad era una pequeña flama que se negaba a apagarse. ¿Qué trabajo podía tener para mí una niña flaca y asustada? No sabía disparar, no sabía pelear, no sabía ni manejar. Él pareció leerme el pensamiento. Tu cara, Blanquita, esa es tu herramienta. Nadie sospecharía de ti. Unas horas después, me dio mi primer encargo. Me vistió con un vestido sencillo, pero caro, me peinó y me dio un portafolio de piel. Pesaba más de lo que parecía. Vas a ir a un café en el centro, me explicó. Se te va a acercar un hombre y te va a preguntar la hora. Le vas a contestar, son las 4 de la tarde para morir. Y le entregas el portafolio. No digas una palabra más. Te levantas y te vas. Afuera te estará esperando un carro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. ¿Qué hay aquí dentro, señor? Él me puso un dedo en los labios. Papeles importantes. Tú solo eres la cartera, ¿entiendes? La que lleva el mensaje. Fui. El café estaba lleno de gente normal, familias, parejas. Me sentí como un lobo disfrazado de oveja. Pedí un agua y esperé. Cada minuto era una tortura. A los 20 minutos, un hombre de traje, sudoroso y con ojos de conejo asustado, se sentó en la mesa de al lado. Se inclinó hacia mí. «Disculpe, señorita, ¿tiene la hora?» Sentí que la voz se me iba. Tragué saliva y recité la frase que me habían enseñado. Son las 4 de la tarde para morir. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, llenos de un terror puro que jamás olvidaré. Le deslicé el portafolio por el suelo. Él lo tomó con manos temblorosas. Me levanté sin mirarlo y caminé hacia la salida, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. El carro ya estaba ahí. Me subí y el chófer arrancó sin decir nada. 2 días después, en las noticias, vi su cara. Lo encontraron encintado, con un tiro de gracia, en un canal de riego. El locutor dijo que era un contador que presuntamente había lavado dinero para el gobierno. En ese momento lo supe. Yo no había entregado papeles. Había entregado una sentencia de muerte. La sangre de ese hombre, aunque yo no la había derramado, también estaba en mis manos. Quise gritar, quise correr, quise volver a mi jacal de piso de tierra. Pero ya era tarde. El Mayo me había hecho su cómplice. Me había atado a él con lazos de sangre ajena. Cuando volví a verlo, no le reclamé. ¿Qué podía decirle? Él ya sabía lo que yo sentía. En lugar de una explicación, me dio una llave. La llave de una camioneta del año, una de esas que parecen tanques de lujo. «Es tuya», dijo, «para que te muevas con más comodidad». Y luego me abrió una cuenta en el banco. Depositó una cantidad de dinero con tantos ceros que me mareé. «Para tus gastos, para que te compres lo que quieras, para que ayudes a tu familia». El veneno venía cubierto de azúcar. El precio de mi silencio, el pago por mi complicidad, era una vida que jamás había soñado. Y lo acepté. Acepté el dinero. Acepté la camioneta. Acepté el lujo. Fui a las tiendas más caras de Culiacán y compré ropa, bolsas, zapatos. Le mandé a mi mamá tanto dinero que pudo construir una casa de ladrillo, con piso de verdad y un baño adentro. Me convertí en la benefactora de mi familia, la hija exitosa. Ellos no preguntaban de dónde salía todo, solo daban gracias a Dios.
Pero yo sabía a qué diablo le estaba rezando. Y poco a poco, el brillo del oro empezó a cegarme. Mi trabajo se volvió rutinario. Era la cara amable del cartel, la que se reunía en restaurantes de lujo con políticos, empresarios y abogados. Yo era la que entregaba los portafolios llenos de billetes verdes para las campañas, la que recogía los documentos de propiedades puestas a nombre de otros, la que sonreía y cerraba tratos, mientras los hombres armados esperaban afuera. Nadie sospechaba de la muchachita bonita y bien vestida. Era el señuelo perfecto. Me sentía poderosa. Los hombres que manejaban el país me trataban con respeto, casi con miedo, porque sabían a quién representaba. Los pistoleros del cártel, que al principio me veían como un juguete del patrón, empezaron a llamarme Doña Blanca, o, en voz baja y con una mezcla de burla y temor, la emperatriz. Me gustaba. Me gustaba el sonido de ese apodo. Me hacía sentir que yo mandaba, que no era solo una marioneta. El Mayo alimentaba esa ilusión. Me consultaba cosas, me pedía mi opinión. ¿Tú qué crees, Blanquita? ¿Este licenciado será de fiar? Yo, una niña que apenas había terminado la primaria, opinando sobre negocios de millones de dólares y vidas humanas. Me lo creí. Me tragué el cuento completo. Pensé que mi inteligencia y mi astucia me habían ganado un lugar en la mesa. No entendía que para él yo seguía siendo solo una herramienta. Una muy útil, muy bien pulida, pero una herramienta al fin y al cabo. El dinero dejó de impresionarme, se convirtió en algo normal. Las camionetas blindadas, las casas con alberca, los viajes en avionetas privadas, todo se volvió parte del paisaje. Lo que me embriagaba era el poder, la sensación de entrar a un lugar y que todo el mundo bajara la cabeza, la capacidad de hacer una llamada y resolver un problema que para otros sería imposible. Dejé de ser la niña del rancho. La enterré muy profundo, bajo capas de maquillaje caro y vestidos de diseñador. Un día, uno de los comandantes de sicarios me faltó al respeto. Hizo un comentario sobre mi ropa, insinuando cosas. Lo miré fijamente, sin parpadear. No le grité, no lo insulté. Solo me di la vuelta, fui con el Mayo y se lo conté. No como una queja, sino como un informe. Fulano está perdiendo el piso, señor. Y eso puede ser un problema para el negocio. A la mañana siguiente, fulano no apareció. Nadie volvió a preguntar por él. Y nadie, nunca más, volvió a faltarme el respeto. Esa noche me miré en un espejo de cuerpo completo en mi habitación, que era más grande que toda la casa de mi infancia. Llevaba un collar de diamantes que brillaba tanto que dolía. Y por primera vez, no vi a Blanca Margarita. Vi a la emperatriz. Y sonreí. No sabía que estaba sonriendo frente a mi propia tumba. Esa sonrisa se me congeló en la cara muy pronto. El poder es una droga, sí, pero la cruda es la realidad, y en este negocio, la realidad siempre huele a sangre y a miedo. Dejé de ser la acompañante silenciosa y me convertí en los ojos y oídos del Señor. Mi trabajo ya no era solo entregar portafolios, era asegurarme de que el contenido de esos portafolios se usara correctamente. Y a veces, cuando las cosas no salían bien, tenía que presenciar el control de calidad. La primera vez que vi un tehuacanazo, casi me desmayé. Lo hicieron en la cava de vinos de una de las fincas, un lugar que olía a madera vieja y a tierra húmeda. Tenían a un tipo amarrado a una silla, un operador de Tijuana que había intentado jugar en 2 plazas al mismo tiempo. Estaba golpeado, sangraba por la nariz, pero todavía tenía esa arrogancia del que se cree intocable. El Mayo estaba sentado frente a él, en un sillón de piel, bebiendo un whisky. Me mandó llamar. «Siéntate, Blanquita. Esto es una clase de administración de personal». 2 de sus hombres le taparon la cara al tipo con un trapo y le empezaron a vaciar botellas de agua mineral por la nariz. El sonido es algo que nunca voy a olvidar. Es el sonido de un hombre ahogándose en tierra firme. Un gorgoteo desesperado, sus pulmones llenándose de burbujas y pánico. El cuerpo se convulsionaba, se sacudía con una violencia animal. Cuando pararon, le quitaron el trapo. El hombre vomitó agua y bilis, jadeando,
con los ojos inyectados en sangre. «Ahora sí, mijo», le dijo el Mayo con una calma de quirófano. «¿Ya te acordaste para quién trabajas?» El tipo, entre sollozos, confesó todo. Nombres, rutas, casas de seguridad. Cantó como un canario. Cuando terminó, el Mayo se levantó, le dio una palmada en el hombro y me miró. «El miedo es el mejor negocio, Blanquita, y nosotros lo producimos al por mayor». Al tipo no lo mataron ahí, lo dejaron ir. A la semana, su propio jefe lo encontró y lo colgó de un puente. El mensaje era claro: la traición se paga, pero nosotros no nos manchamos las manos si no es necesario. Hacemos que la misma basura se saque sola. En una misma noche podías ver a Valentín Elizalde cantando corridos a capela para el patrón, mientras en una mesa cercana un famoso actor de telenovelas se metía una línea de cocaína de 1 metro de largo. Recuerdo una fiesta de cumpleaños del señor donde trajeron a los Tucanes de Tijuana en un helicóptero. Tocaron toda la noche. En un momento, el vocalista se acercó a la mesa y le preguntó al Mayo si quería un corrido nuevo. El señor solo sonrió y señaló a un hombre sentado en una esquina, rodeado de pistoleros. Era un político de alto nivel, un secretario de Estado. «Mejor hafle uno a él», dijo el Mayo, «que nos acaba de vender medio país». Todos se rieron. El político incluido. Su risa era la más nerviosa de todas. En esas fiestas vi a gobernadores recibir maletas repletas de dólares. Vi a generales del ejército brindar con los mismos hombres que decían combatir. Recuerdo a uno, un general con fama de incorruptible, de mano dura. Llegó a la finca de noche, en un carro particular, sin uniforme. Parecía un empleado más. Se sentó con el señor y le entregó una carpeta. «Aquí está todo, patrón. Movimientos de tropas, nombres de los soplones dentro de la judicial, la agenda del procurador». Hablaba en voz baja, con la cabeza gacha. El Mayo ni siquiera abrió la carpeta. Se la pasó a uno de sus hombres. «Gracias, mi general. Su familia puede estar tranquila. Y su bono de este mes ya está en la cuenta de su esposa en Las Caimán». El general casi le besa la mano. Ese día entendí que no éramos criminales luchando contra el sistema. Éramos el sistema. Uno paralelo, más eficiente y mucho más honesto en su brutalidad. Pero la brutalidad no era solo para los enemigos. También era para los amigos. Vi cómo le cortaron los dedos a un contador de la organización, uno por uno, con unas pinzas para podar, porque le faltaban $100,000 en una cuenta. Lo hicieron delante de su familia, para que el mensaje quedara claro. Y mientras el hombre gritaba, el Mayo le explicaba a su hijo de 10 años: «Tu papá cometió un error, mijo. Y los errores en la familia se pagan caro, para que no se repitan». Esa fue mi escuela. Ese fue mi posgrado en la Universidad del Terror. Aprendí a no encariñarme con nadie. La gente era desechable. Los pistoleros que hoy te cuidaban la espalda, mañana podían aparecer encobijados en una cuneta por una sospecha, por una palabra mal dicha. Aprendí a sonreír mientras por dentro sentía náuseas, a negociar con un político sabiendo que tenía la orden de eliminarlo si el trato no se cerraba. Me volví fría, calculadora. El miedo que sentía al principio se transformó en una coraza de hielo. Y empecé a disfrutarlo. El poder no solo corrompe, también adormece. Te hace sentir inmune, invencible. Yo era la emperatriz de un imperio de sangre y cocaína, la consentida del rey. Caminaba sobre una alfombra roja tejida con los cadáveres de nuestros enemigos y la cobardía de nuestros amigos. Y en ese trono maldito, rodeada de monstruos con traje y monstruos con cuerno de chivo, creí que podía construir algo mío, algo puro. Creí que podía construir una familia. Qué estúpida fui. Ese fue, de todos mis errores, el que me costaría no el dinero, no el poder, sino el alma entera. En ese mundo de bestias conocí a un hombre, o al menos a alguien que parecía serlo. Se llamaba Arturo. No era un sicario ni un capo, era uno de los pilotos de confianza del señor. Un hombre callado, con una mirada triste que no encajaba en ese entorno de depredadores. Se encargaba de mover al Mayo y a su círculo más cercano en las avionetas,
de aterrizar en pistas clandestinas en medio de la nada. Era bueno en lo que hacía, invisible, eficiente. Nos empezamos a ver a escondidas, en hoteles de paso lejos de las fincas, en pequeños viajes que yo inventaba con la excusa de supervisar la plaza de Mazatlán. Con él, por primera vez en años, volví a sentirme blanca. No era la emperatriz, era solo una mujer. Me hablaba de su vida antes del cártel, de su sueño de tener un taller mecánico. No me veía como un símbolo de poder o una extensión del patrón. Me veía a mí. Fue un oasis en medio de mi desierto de oro y plomo. Y cometí el peor error que se puede cometer en este negocio. Me enamoré. El Mayo lo sabía, por supuesto. Él lo sabía todo. Un día me llamó a su oficina. Estaba regando unas orquídeas, con esa paciencia de jardinero que usaba para planear masacres. El muchacho, el piloto, ¿es bueno contigo?, me preguntó sin mirarme. El corazón se me detuvo. Sí, señor. Es un buen hombre. Él cortó una flor seca con unas tijeritas. Me da gusto, Blanquita. Te mereces ser feliz. Pero que sepa su lugar. Los pajaritos cantan en el monte, no en la casa del patrón. El mensaje era una caricia y una amenaza. Me estaba dando permiso, pero también me estaba poniendo la correa. Podía jugar, pero la jaula seguía ahí. Quedé embarazada. Cuando se lo dije a Arturo, vi en sus ojos el mismo terror que había visto en el hombre del café. Sabía lo que significaba. Un hijo mío era, por extensión, un nieto no oficial del patrón. Un lazo de sangre que podía ser visto como una fortaleza o como una debilidad. Como una bendición o como una sentencia. Cuando le di la noticia al señor Zambada, su reacción me sorprendió. Sonrió. Una sonrisa genuina, casi paternal. Felicidades, mija. Un heredero. La familia crece. Nos casó él mismo, en una ceremonia privada en la capilla de una de sus fincas. Fue el padrino. Nos regaló una casa dentro del complejo residencial más seguro de Culiacán. Una fortaleza dorada. Nació mi primer hijo, Ismael, como el patrón. Y por un tiempo viví una ilusión de normalidad. Tenía a mi esposo, a mi hijo, una casa hermosa. El Mayo me alejó un poco de la línea de fuego. Me dio responsabilidades más administrativas, de lavado de dinero, de manejo de las empresas fachada. Parecía que me estaba protegiendo, a mí y a su nieto, pero en el fondo sabía que solo me estaba usando de otra manera. Mi familia se convirtió en el ancla del piloto. Arturo ya no podía soñar con su taller mecánico. Estaba atado de por vida. Y yo me había convertido en la garante de esa lealtad. Mi felicidad era su cadena. Luego llegaron mis niñas, 2 gemelas, Margarita y Altagracia. Mi vida se llenó de pañales, de risas infantiles, de canciones de cuna. Por momentos, lograba olvidar el mundo de afuera. Me encerraba en mi burbuja de madre, fingiendo que mi esposo era un empresario y que el abuelo postizo de mis hijos no era el narcotraficante más buscado del mundo. Pero la realidad siempre encontraba una forma de colarse por las grietas. Una tarde, estaba en el jardín jugando con mis hijos. Ismaelito ya corría por todas partes. De pronto, sonó el teléfono. Era el señor. «Prende la tele, Canal 4», dijo, y colgó. Lo hice. Estaban pasando una noticia de última hora. Un enfrentamiento en la frontera. Habían caído varios de los nuestros. Y entre las fotos de los muertos, vi la cara de Ramón, uno de los pistoleros que cuidaba la puerta de mi casa. Lo había visto esa misma mañana, me había saludado con una sonrisa. Ahora yacía en el asfalto, con el pecho destrozado. Mis hijos seguían riendo a mi lado, ajenos a todo. Y yo sentí un frío que me caló hasta los huesos. La muerte estaba ahí, a un paso. Siempre. La paranoia empezó a consumirme. Cada carro que pasaba lento por mi calle me parecía una amenaza. Cada llamada desconocida me hacía saltar. Empecé a ver traidores en todas partes. Arturo se volvió más callado, más distante. Llegaba tarde, olía a alcohol y a un perfume de mujer que no era el mío. Le reclamé.
Lo negó todo, pero sus ojos no sabían mentir. Estaba asustado, estaba buscando una salida, una escapatoria. Y la encontró en los brazos de otra. El punto de quiebre fue una noche. El Mayo me mandó llamar a una reunión urgente en la sierra. Era raro, casi nunca me hacía subir. Fui. La reunión fue larga, tensa. Hablaban de una nueva guerra, de una traición de los Beltrán Leiva. Yo estaba ahí, sentada, pero mi mente estaba en mi casa, con mis hijos. Cuando regresé, ya de madrugada, la casa estaba en silencio. Arturo no estaba en la cama. Lo encontré en el cuarto de huéspedes. Con ella. Una de las sobrinas de un socio del cártel. Una muchachita de 20 años. No grité, no lloré. Sentí como si todo el aire se me hubiera salido del cuerpo. La rabia que sentí no era la de una esposa engañada. Era la rabia de la emperatriz. Me había humillado. Había puesto en riesgo a nuestra familia, a nuestros hijos, por una estupidez. Había roto la regla número 1, la lealtad. Lo saqué de la casa a golpes. A ella también. Al día siguiente le conté todo al señor Zambada. Esperaba que lo castigara, que le diera un susto. Pero su reacción fue extraña. Me escuchó con una calma glacial. Entiendo tu dolor, Blanquita. La deslealtad es el peor de los pecados. Yo me encargo. Pensé que lo mandaría a la banca una temporada, que lo pondría a enfriarse. Pero el Mayo no pensaba así. Para él, una pieza rota se desecha, no se repara. 2 días después, la avioneta de Arturo se desplomó cerca de la frontera con Durango. El informe oficial dijo que fue una falla mecánica, pero yo sabía la verdad. Yo había firmado la sentencia de muerte del padre de mis hijos. No se lo había pedido, pero mi confesión, mi rabia, mi dolor de emperatriz herida, fue todo el permiso que él necesitó. Me usó. Usó mi dolor para deshacerse de alguien que ya no le servía, de alguien que se estaba volviendo un riesgo. Y me convirtió, ante los ojos de todos, en la viuda negra. La mujer que mandó matar a su propio esposo. En ese momento el sueño se hizo añicos. Ya no había oasis, no había burbuja. Estaba sola, con 3 hijos, marcada por la sangre de su padre, y atrapada en una jaula de oro que yo misma había ayudado a construir. Y lo peor, lo más terrorífico, estaba por llegar. La deuda con el Mayo aún no estaba saldada, y él siempre, siempre cobra con intereses. Después de la muerte de Arturo, me hundí. No en la pena, sino en el veneno. El Mayo, para compensarme, me dio más poder. Me puso al frente de una red de lavado que movía millones por semana a través de negocios de construcción y casinos. Me llenó las manos de dinero sucio para que no tuviera tiempo de sentir las manchas de sangre. Y yo me dejé. Me convertí en una máquina. Fría, eficiente, despiadada. Si antes tenía una coraza de hielo, ahora mi corazón era un témpano. Mis hijos se criaron con nanas y guardaespaldas. Yo era una presencia fantasmagórica en sus vidas. Una reina que llegaba tarde por las noches a darles un beso en la frente, oliendo a perfume caro y a peligro. Ismaelito, mi niño mayor, empezó a cambiar. Se volvió un niño huraño, violento. En la escuela se peleaba, desafiaba a los maestros. Era la sangre zambada llamando, la herencia maldita floreciendo en tierra fértil. Traté de hablar con él, pero ya era tarde. Me veía con resentimiento. ¿Por qué dejaste que mataran a mi papá?, me preguntó una vez, con unos ojos llenos de un odio que no correspondía a sus 10 años. Alguien le había contado. En este mundo, las paredes tienen oídos y las víboras tienen lengua. La guerra con los Beltrán se puso peor. Los levantones, los encobijados, los colgados en los puentes se volvieron el pan de cada día en Culiacán. La ciudad olía a miedo. Un día, el Mayo me llamó. Su voz, por primera vez, sonaba preocupada. Los contras saben de ti, Blanquita. Saben de los niños. Eres un blanco fácil. Te estás volviendo un problema. La palabra clave fue problema. En nuestro negocio, los problemas no se solucionan.
se eliminan. Me dijo que era un señuelo demasiado visible, que mi nombre sonaba mucho en las radios de los enemigos y de los federales. Me usó como carnada. Filtró información de que yo estaría en un centro comercial, en una cita de negocios. Era una trampa, un anzuelo para atraer a los sicarios de los Beltrán a una emboscada. Pero me lo vendió como una medida de seguridad. Voy a limpiar la zona de ratas, mija. Tú solo ve. Siéntate a tomar un café. Mis muchachos estarán por todos lados. No te pasará nada. Fui. Confié. Qué imbécil. Dejé a los niños en casa, con el doble de seguridad. Fui al café, como me ordenó. El lugar estaba extrañamente vacío. Y de repente, el infierno. No fueron los Beltrán. Fue el ejército. La marina. Cayeron de la nada, como fantasmas. Me rodearon. No hubo un solo disparo. Nadie de mis muchachos movió un dedo para defenderme. Me tiraron al suelo, me pusieron una bota en la nuca y me esposaron. Mientras me sacaban, vi a lo lejos, en una camioneta sin insignias, a uno de los hombres de más confianza del Mayo. Solo me miró. No había sorpresa en su cara. Había cumplimiento. El Mayo no me había usado como carnada para los contras. Me había entregado. Me había sacrificado al gobierno para bajar la presión, para darles un trofeo, un pez gordo que presumir en las noticias. La emperatriz. Su creación. Se deshizo de mí como de una pieza rota. Me llevaron a un penal de máxima seguridad. El juicio fue una farsa. Tenían grabaciones, testigos protegidos, pruebas de todo. Me hundieron. Me dieron la pena máxima por delincuencia organizada, lavado de dinero y complicidad en homicidio. Mis hijos. Mis hijos quedaron en manos de mi madre, en esa casa que construí con dinero manchado de sangre. El Mayo le mandaba dinero, la pensión de los nietos. Se aseguró de que no les faltara nada material, pero los dejó huérfanos en vida. Lo peor vino después. La venganza en este mundo no tiene fecha de caducidad. Un año después de mi encierro, mientras los niños iban a la escuela, una camioneta les cerró el paso. Fue un comando de los Zetas, enemigos jurados del cártel. Se los llevaron. A los 3. Mi madre me lo contó por teléfono, con la voz rota. Durante una semana no supimos nada. Una semana de infierno en la que cada segundo era una aguja clavándose en mi alma. Luego llegó el mensaje. Una caja. La dejaron en la puerta de la casa de mi mamá. Adentro, 3 pequeños uniformes escolares, manchados de sangre. No había cuerpos. Nunca los hubo. Solo el mensaje. El golpe no era para mí, la prisionera inútil. Era para el Mayo. Le habían matado a sus nietos. Le habían demostrado que no era intocable. ¿Y yo? Yo fui el tablero donde se jugó esa partida de ajedrez entre monstruos. Mis hijos fueron los peones que sacrificaron para dar jaque al rey. El Mayo me usó como carnada para sus enemigos, me usó como trofeo para el gobierno. Y finalmente, mis hijos fueron usados como mensaje para él. Fui el principio y el fin de una estrategia que me costó todo. Ahora estoy aquí, en esta celda que huele a cloro y a desesperación. Ya no soy la emperatriz. Soy un número, una reclusa más. A veces, en las noches, escucho las risas de mis hijos, el llanto de mis gemelas, la voz de Ismaelito preguntándome por su papá, y me rompo en 1000 pedazos. No pido perdón, no merezco compasión. Yo elegí ese camino. Yo vendí mi alma por un plato de birria y unos zapatos nuevos. Y seguí vendiéndola cada día, por camionetas, por joyas, por poder. Esta no es una historia para que sientan lástima por mí. Es una advertencia. Para ti, que estás viendo esto. Para ti, que escuchas los corridos y crees que esta vida es de lujos y mujeres. Para ti, que ves el dinero fácil y te deslumbras. No hay nada fácil aquí. Cada billete está manchado. Cada joya carga una maldición. Detrás de cada capo sonriente hay un cementerio de gente que confió en él.
A mí me llamaron la emperatriz, y mi imperio se construyó sobre 3 pequeños ataúdes blancos. Si después de escuchar esto todavía quieres ser como yo, entonces estás más enfermo que yo. Y créeme, no hay infierno más grande que sobrevivir a tus propios hijos. No hay jaula más segura que la de tu propia memoria.